Dicen que ciertas decisiones pueden cambiar la vida de una persona para siempre. Pero ¿qué pasa si esa decisión no es tuya? ¿Qué pasa si el curso de tu historia está sellado sin que tengas ningún control sobre él? Emma Carter nunca pensó que su vida pudiera cambiar de la noche a la mañana, y mucho menos de una manera tan cruel e irreversible. Aquella mañana, mientras el tímido sol iluminaba las calles de Madrid, se despertó con la inquietante sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Algo grande, algo que lo cambiaría todo. Pero por más que intentó imaginarlo, nunca podría haber predicho que en apenas unas horas estaría caminando hacia el altar para casarse con un hombre al que no conocía. Un hombre que, según su padre, era su única salvación. ¿Qué harías si supieras que tu destino ya está decidido sin que tu opinión importe? ¿Y cómo reaccionaría si descubriera que toda su vida ha sido utilizada como moneda de cambio en un negocio oscuro y despiadado? Para Emma, estas preguntas dejaron de ser meras ensoñaciones y se convirtieron en su más cruel realidad. La respuesta a la primera pregunta fue sencilla. Puedes intentar huir, pero tarde o temprano la verdad siempre te alcanza. Y la respuesta a la segunda fue aún peor. Cuando te das cuenta de que tu vida ha sido comercializada como un objeto, descubres que tu libertad nunca fue realmente tuya. Así se sintió Emma en ese momento, una pieza en un tablero que ni siquiera sabía que estaba tocando. La casa de los Carter estaba tranquila esa mañana, pero no de un modo acogedor. El aire era pesado, cargado de algo invisible, pero sofocante. Emma se sintió como si se estuviera ahogando, atrapada en una realidad que no eligió y de la que no podía escapar. Su padre, Thomas Carter, un hombre de negocios conocido por su ambición incontrolable, estaba sentado en el gran sillón de cuero de su oficina, haciendo girar un vaso de whisky entre sus dedos, como si no fuera demasiado temprano para beber. Su voz resonó con firmeza y, sin lugar a discusión, hoy es el día más importante de tu vida, Emma. Harás lo que sea necesario para salvar a nuestra familia. Ni siquiera la miró a los ojos mientras hablaba, como si hubiera decidido hacía mucho tiempo que su hija era solo un medio para un fin. Su nombre era Ethan Montoya, empresario, multimillonario, dueño de un imperio tan grande que incluso el nombre Montoya tenía peso entre los poderosos de España. Tenía reputación de ser despiadado, frío y calculador, alguien que nunca dejaba que los sentimientos interfirieran en los negocios, y ahora Emma le pertenecía. El matrimonio en realidad no fue una celebración, sino un contrato firmado sin que ella tuviera elección. Sus manos temblaban mientras un estilista ajustaba su vestido blanco, abrazándolo a su cuerpo como si atara los últimos hilos de su libertad. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer que no reconocía, los labios pálidos, la mirada vacía. Afuera, el mundo seguía su curso normal, pero para Emma, esta era la última mañana de su antigua vida. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta cuando el coche finalmente se detuvo frente a la imponente catedral. El edificio era grandioso, con torres góticas que parecían elevarse hacia el cielo, pero para ella el lugar no era más que una prisión dorada. Los flashes de las cámaras se disparaban incesantemente mientras llegaban invitados importantes. Sonrisas falsas y saludos ensayados dominaban la atmósfera. En el asiento trasero del coche, Emma permaneció inmóvil, con sus manos frías y húmedas apoyadas sobre la delicada tela de su vestido. El conductor abrió la puerta y un momento de vacilación se apoderó de ella. ¿Correr? ¿Huir de allí? ¿Pero a dónde? Su vida ya no le pertenecía. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando un rostro familiar, una señal de apoyo. No encontré nada,
Solo expectativas y miradas vacías, esperando verla cumplir su papel. Respiró profundamente y salió del coche, sintiendo el viento frío contra su piel. Pasillo de la iglesia parecía extenderse por kilómetros y cada paso era un peso aplastante sobre sus hombros. La alfombra roja bajo sus pies era como un camino sin retorno que la llevaba a encontrarse con un extraño, que, en pocos minutos, sería su marido. Ethan Montoya estaba de pie en el altar, su postura impecable, su mirada impenetrable. Alto, vestido con un traje perfectamente confeccionado, parecía una estatua tallada en mármol. Sus ojos oscuros, fijos en ella, no mostraban nada, ni ira, ni deseo, ni compasión, solo un análisis frío, como si estuvieras evaluando un activo adquirido. Emma tragó saliva con fuerza. ¿Por qué la aceptó? ¿Por qué un hombre como él aceptaría un matrimonio impuesto? Había algo en esa historia que ella todavía no entendía. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Emma apenas podía procesar las palabras. Su cuerpo estaba allí, pero su mente flotaba lejos. Cuando llegó el momento decisivo, se le erizó la piel al oír la profunda voz de Ethan resonar en la iglesia. Acepto, rápido, simple, frío, como si se cerrara un trato. Toda la iglesia parecía contener la respiración, esperando su respuesta. Emma sintió que se le secaba la garganta, que le sudaban las manos y que el corazón le martilleaba en el pecho. Un segundo se convirtió en una eternidad. ¿Huir aún era una posibilidad? Pero entonces sus ojos se encontraron con los de su padre, sentado en la primera fila. Su mirada era una clara advertencia. No había escapatoria. Tomando una respiración profunda, cerró los ojos por un breve momento y finalmente dijo, «Acepto». Y con esas palabras selló su destino. Los aplausos llenaron la catedral, pero para Emma el sonido era apagado, distante. Un borrón de voces y rostros celebraba algo que para ella representaba una frase. Ethan tomó su mano con firmeza, deslizando el anillo en su dedo de una manera precisa y calculada. Su toque era cálido, fuerte, pero completamente impersonal. Cuando el sacerdote anunció, «Puedes besar a la novia», Emma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ethan se inclinó ligeramente, pero en lugar de besarla en los labios, le dio un beso breve y fresco en la mejilla. Formalidad. Un gesto vacío, sin emoción. Luego, sin decir palabra, se volvió hacia los invitados y caminó lentamente por el pasillo de la iglesia, como si fuera una cita más tachada de su calendario. Emma lo siguió, sabiendo que su nueva vida comenzaba allí y que, a partir de ahora, pertenecía a Ethan Montoya. La recepción tuvo lugar en un lujoso salón, lleno de flores blancas, mesas decoradas con cubiertos de plata y camareros circulando con copas de champán. Para cualquier observador externo, fue la boda perfecta, una celebración impecable de la unión entre dos familias influyentes. Pero para Emma, todo parecía un acto cruel. Sentada junto a Ethan en la mesa principal, apenas tocó su comida, observando en silencio a los invitados charlando animadamente, como si todo esto fuera completamente normal. Ethan, por su parte, estaba tranquilo, bebiendo vino tinto, mientras tenía conversaciones educadas con empresarios y figuras importantes. Ni siquiera miró a Emma, como si ella no estuviera allí. La sensación de invisibilidad era casi asfixiante. Después de todo, ella no era más que un nombre en un contrato, un sello que validaba un acuerdo de $1 millón entre su padre y Ethan Montoya. Una música suave llenó la sala, y luego llegó el momento de que los novios bailaran. Un murmullo de anticipación recorrió la habitación mientras todas las miradas se volvían hacia Emma y Ethan.
Él se levantó primero, extendiéndole la mano con expresión neutral como siempre. Emma dudó por un segundo, pero no tenía elección. Ella se levantó y colocó su mano en la de él, sintiendo la firmeza de su toque. Ethan la guió hasta el centro de la habitación, donde la pareja debía protagonizar ese momento simbólico de conexión e intimidad. Pero no había ninguna conexión allí. Mientras bailaban, Emma mantenía la mirada fija en un punto distante, tratando de ignorar la proximidad forzada. «Pareces una estatua», comentó Ethan en voz baja, con una voz que denotaba algo que ella no pudo identificar. Emma apretó los labios, sin responder. Para él, ese matrimonio era solo un contrato, pero para ella era una prisión. Y no importaba lo que ella dijera o hiciera, no podía cambiar eso. El baile terminó y pronto Ethan la liberó con la misma impersonalidad de siempre. El resto de la noche pasó borroso para Emma. Conversaciones formales, discursos vacíos, sonrisas ensayadas. Su mente vagó tratando de comprender quién era realmente el hombre que estaba a su lado. ¿Por qué aceptó este matrimonio? ¿Qué ganó con esto? Ethan no parecía necesitar alianzas políticas. Él ya era un poderoso magnate, no necesitaba la influencia de Thomas Carter. Entonces, ¿qué había detrás de esto? Cada detalle de la situación parecía cuidadosamente calculado, como si faltara una pieza del rompecabezas. Pero por mucho que intentara comprender, Emma no podía encontrar ninguna respuesta. Ella solo sabía que en unas horas estaría sola con él, en su casa, y no tenía idea de qué esperar de esta nueva realidad. Cuando la fiesta finalmente llegó a su fin, Emma fue conducida al auto junto a Ethan. El conductor aceleraba suavemente por las calles nocturnas de Madrid y el silencio dentro del coche era pesado, casi asfixiante. Emma observó la ciudad pasar por la ventana con el pecho apretado, como si estuviera dejando atrás su última oportunidad de libertad. Entonces, por primera vez esa noche, Ethan le habló directamente. «No tienes que fingir, Emma», dijo con voz firme, pero sin hostilidad. «Sé que no querías esto, pero ya no hay vuelta atrás, así que aprende a afrontarlo lo mejor posible». Emma giró la cabeza para mirarlo, sorprendida por su franqueza. Había algo en su manera de hablar, como si también estuviera lidiando con sus propios problemas internos. Pero antes de que pudiera responder, el coche se detuvo. Habían llegado, y en ese momento, Emma se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Emma salió del coche vacilante, sintiendo el aire fresco de la noche contra su piel. Ante ella se alzaban las imponentes puertas de la mansión Montoya, una construcción lujosa e intimidante, rodeada de jardines perfectamente cuidados e iluminada por suaves luces que se reflejaban en la fachada de piedra. Ethan caminó adelante, sin mirar atrás, caminando con pasos firmes hacia la entrada principal. Emma respiró profundamente antes de seguirlo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna al darse cuenta de que en realidad estaba entrando en esa casa, la casa del hombre con el que se había casado, pero a quien nunca había conocido. La puerta fue abierta por uno de los empleados, quien los saludó formalmente antes de desaparecer discretamente hacia el interior de la mansión. El silencio en la habitación era casi absoluto, roto solo por el sonido de los tacones de Emma resonando en el suelo de Minones, mármol pulido. Cuando entraron, Ethan finalmente se detuvo y se giró hacia ella, cruzándose de brazos y estudiándola por un momento. «Puedes sentirte como en casa. Esta casa también es tuya ahora», dijo. Pero sus palabras sonaron huecas, mecánicas, sin ningún rastro de bienvenida. Emma miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle del espacio donde, a partir de ese momento, viviría. El ambiente era sofisticado, con tonos neutros, muebles minimalistas y una organización impecable. Nada allí,
Indicaba que la casa tuviera alma o historia. Parecía más un lugar de paso que un hogar. Emma sintió un nudo en el estómago. Ella no pertenecía allí. ¿Y qué esperas de mí?, ella preguntó, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Ethan levantó una ceja ligeramente, sorprendido por la pregunta directa. Nada. Hizo una pausa, con expresión seria y calculadora. Eres mi esposa en el papel, pero no necesitas fingir nada más. Simplemente cumple con tu rol social y no me causes problemas. Eso es todo lo que espero de ti. Había una frialdad mordaz en sus palabras, pero de alguna manera Emma se sintió aliviada. Si Ethan no exigía nada más allá de la formalidad, significaba que no intentaría obligarla a un matrimonio real. Aún así, esa sensación de ser solo un nombre en un contrato no era menos angustiosa. Ella tragó saliva y asintió lentamente. Comprendido. Ethan continuó observándola unos segundos más, como tratando de descifrar algo sobre ella, pero pronto miró hacia otro lado, quitándose la chaqueta y aflojando su corbata con un gesto rápido. Tu habitación está al final del pasillo a la izquierda. La mía está al otro lado, dijo antes de irse, terminando la conversación abruptamente. Emma se quedó quieta por un momento, absorbiendo el peso de esa realidad. Su corazón latía rápidamente, no por miedo, sino por la absoluta incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Subiendo lentamente las escaleras, Emma encontró su habitación exactamente como esperaba, espaciosa, lujosa e impecablemente decorada, pero impersonal. Era un espacio hermoso pero vacío, sin nada que indicara que alguien realmente vivía allí. Se sentó en el borde de la enorme cama, sintiendo el peso de su vestido y de todo el día presionando sus hombros. Afuera, Madrid todavía estaba viva. Las luces brillaban como pequeños diamantes contra el cielo nocturno. Por un momento, se imaginó cómo habría sido su vida si todo hubiera sido diferente, si hubiera tenido elección. Pero ya no había lugar para los ¿qué hubiera pasado si? La realidad era inmutable. Ahora ella era Emma Montoya, esposa de un hombre que realmente no la quería, y vivía en una casa que no parecía suya. Con un profundo suspiro, cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la agitación dentro de él. Esa sería la primera noche de muchas, y a partir de ese momento necesitaría encontrar una manera de sobrevivir dentro de esa nueva vida. Emma se despertó con la luz del sol, entrando en la habitación a través de las cortinas entreabiertas. Por un momento se olvidó de dónde estaba. Pero tan pronto como abrió los ojos y vio el lujoso entorno que la rodeaba, la realidad cayó sobre ella como una avalancha. Nada de eso fue un sueño. Ella estaba en la mansión Montoya, casada con un hombre que apenas la miraba a los ojos, viviendo una vida que ella no eligió. Se sentó lentamente en la cama. Su cuerpo se sentía pesado por el agotamiento emocional de la noche anterior. Todavía llevaba una bata de seda que había dejado en el sillón, pero su vestido de novia, ese símbolo de todo lo que había perdido, todavía estaba allí, colgado en un rincón de la habitación, como un cruel recordatorio de su nueva realidad. Tras respirar profundamente, Emma decidió que si quería mantener algún atisbo de cordura, necesitaba empezar a comprender las reglas de este juego. Después de ducharse y ponerse algo cómodo, bajó las escaleras en silencio y encontró la casa envuelta en una inquietante tranquilidad. La mesa del 800 desayuno ya estaba puesta en el comedor, pero Ethan no estaba allí. ¿Eso te sorprendió? De nada. Uno de los empleados apareció rápidamente, la saludó formalmente y le informó que su esposo ya se había ido a una reunión temprano esa mañana. Emma asintió,
sintiendo un alivio inexplicable. Eso significaba que al menos por ese día no tendría que lidiar con él. Se sentó a la mesa, tomando una taza de café, pero no tenía apetito. Su mente giraba en torno a una única pregunta. ¿Qué había realmente detrás de ese matrimonio? Ella sabía que su padre tenía intereses financieros y que Ethan, de alguna manera, había aceptado ese acuerdo. Pero, ¿qué ganó exactamente con esto? Emma sabía que no obtendría ninguna respuesta mientras permaneciera allí esperando. Así que después del café decidió explorar la mansión. Caminó por los amplios y fríos pasillos, observando los detalles de aquella casa impecable, pero sin vida. La oficina de Ethan le llamó la atención. La puerta estaba entreabierta y, por impulso, ella entró. La habitación era austera, decorada con muebles de madera oscura, estanterías repletas de libros y una enorme mesa de cristal impecablemente organizada. Era un espacio que reflejaba perfectamente al hombre al que pertenecía, calculado, impecable y sin margen de error. Emma pasó los dedos por los libros, tratando de encontrar algo que le diera pistas sobre Ethan Montoya. Fue entonces cuando vio un discreto marco de fotos en la esquina del estante. Se acercó y lo recogió con cuidado. La foto mostraba a Ethan cuando era joven, de pie junto a una mujer de aspecto elegante. La expresión de su rostro era diferente a la que conocía ahora. Había una sombra de dolor en sus ojos. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Ethan escondió esa foto allí, lejos de las miradas de cualquier visitante? El sonido de pasos resonando en el pasillo hizo que Emma diera un salto. Su corazón se aceleró. Ethan estaba de regreso. Rápidamente colocó la foto en su lugar y salió de la oficina, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Caminó rápidamente hacia el jardín, como si hubiera estado allí durante algún tiempo, tratando de parecer despreocupada. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Había algo en el pasado de Ethan Montoya que no quería que nadie descubriera. Y ahora, más que nunca, Emma estaba decidida a comprender qué secretos se escondían detrás de ese hombre frío y misterioso. El sonido de pasos se acercaba, constante y rítmico, y Emma supo inmediatamente que era Ethan. Caminaba como alguien que siempre tenía el control, siempre un paso adelante. Se mantuvo de espaldas, fingiendo contemplar las flores del jardín mientras intentaba calmar su respiración acelerada. ¿Ya estás cómoda en casa, Emma? Su voz sonó detrás de ella, baja y cargada de una peligrosa neutralidad, el tipo de tono que ocultaba más de lo que revelaba. Emma se giró lentamente y lo miró a los ojos por primera vez esa mañana. Había algo diferente allí, una tensión, un peso que no había estado allí la noche anterior. Poco a poco, respondió manteniendo el tono firme. No quería parecer frágil delante de él. Ethan entrecerró los ojos ligeramente, como si intentara leer cada detalle de su expresión. Genial. Espero que te acostumbres pronto. Esta es tu vida ahora. Sintió un escalofrío recorrer su columna. Esta es tu vida ahora. Había algo inquietante en esa frase. Emma cruzó los brazos e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Te fuiste temprano, comentó, tratando de mantener la conversación ligera, pero al mismo tiempo tratando de comprender su rutina. Negocios, respondió automáticamente, como si eso fuera suficiente para terminar el asunto. Pero Emma notó que su postura era un poco más rígida, como si deliberadamente mantuviera su distancia de ella, y realmente lo fue. Era como si cuanto menos se involucrara, más seguro estaría. ¿Pero seguro de qué? Emma necesitaba descubrirlo. ¿Siempre has querido casarte, Ethan? La pregunta se le escapó antes de que pudiera pensar. Por un segundo pareció sorprendido. Entonces una sonrisa discreta, casi irónica, curvó sus labios.
Querer no tiene nada que ver, Emma. Hay cosas que simplemente pasan. Algunas cosas simplemente suceden. Pero eso no era cierto. Nada en la vida de Ethan Montoya parecía ser una coincidencia. Todo fue calculado, planeado y ejecutado con precisión. Su matrimonio no fue una excepción. Entonces, ¿por qué lo aceptó? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta decisión? Emma quería preguntar, quería presionarlo hasta sacarle la verdad, pero sabía que él no revelaría nada fácilmente. En lugar de eso, decidió ir a lo seguro. Espero que, independientemente del motivo, al menos podamos ser civilizados unos con otros, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ethan la observó por un momento y Emma vio algo brillar en sus ojos, una chispa de algo que rápidamente reprimió. La civilidad es un buen comienzo, respondió, antes de alejarse lentamente, dejando a Emma allí, sola, en el jardín. Pero ella sabía que el juego apenas comenzaba. Cuando regresó a la casa, se sintió diferente. Algo había cambiado dentro de ella. No podía aceptar ese destino pasivamente. Si Ethan Montoya tenía secretos, ella los descubriría. Si él creía que podía mantener todo bajo control, Emma se aseguraría de demostrarle que estaba equivocado. Ella no era una pieza inamovible en este tablero, y a partir de ese momento comencé a jugar. Emma pasó el resto del día explorando la mansión. Cada habitación estaba impecable pero fría, sin señales de vida. No hay fotografías, ni objetos personales, ni nada que sugiera que alguien realmente vivió allí. Todo parecía cuidadosamente planeado para no revelar nada sobre Ethan Montoya. Eso solo aumentó su desconfianza. ¿Quién era él, sino el hombre poderoso que todos conocían? ¿Qué se escondía tras esa fachada impecable? Emma se dio cuenta de que descubrir esto sería esencial para sobrevivir a ese matrimonio. Ella no podía ser solo una espectadora. Necesitaba entender las reglas del juego. A última hora de la tarde oyó el ruido de un coche que se detenía en la entrada. Ethan estaba de regreso. Emma se quedó en el pasillo, observándolo entrar, con el rostro serio como siempre. Él pasó junto a ella sin decir palabra. Emma lo siguió con la mirada hasta que lo vio desaparecer en la oficina. Esa misma oficina donde había encontrado la misteriosa foto. Por un momento pensó en confrontarlo por ello, pero sabía que sería inútil. Ethan solo hablaba cuando quería, y hasta ahora todo indicaba que no quería. Más tarde, durante la cena, el silencio entre ambos era incómodo. Emma no quería ser la primera en hablar, pero la tensión en la sala era sofocante. Ethan cortó su comida con precisión, con los ojos fijos en el plato. Ella decidió romper el silencio. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Él levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Como todo el mundo. La respuesta corta no la sorprendió. Emma se dio cuenta de que Ethan era un hombre acostumbrado a mantener las distancias. ¿Pero por qué? Ella no insistió. En cambio, lo observó en silencio, tratando de descifrarlo. Ethan era un misterio, pero Emma sabía que tarde o temprano encontraría una escapatoria. Él podía ser cerrado, pero nadie era impenetrable. Ella no planeaba simplemente ser la esposa silenciosa que él quería. Si Ethan Montoya estuviera ocultando secretos, ella se aseguraría de descubrirlos. Pero para hacer eso, hay que ser inteligente y sobre todo paciencia. Esa noche, Emma tuvo problemas para dormir. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente trabajaba sin parar. Había algo en Ethan Montoya que la hacía sentir incómoda. No solo parecía distante, sino atrapado, como si hubiera algo que le impidiera acercarse. ¿Qué sería? Emma se dio la vuelta en la cama, mirando el techo oscuro. Si quería entender a Ethan, necesitaba observarlo más de cerca. Descubra cómo funcionaba su mente. Y lo más
importante lo que estaba ocultando. A la mañana siguiente, Ethan ya se había ido cuando Emma bajó las escaleras. Otro día sin respuestas. Aprovechó para recorrer la propiedad, absorbiendo cada detalle. La mansión estaba rodeada de seguridad, como si algo necesitara ser protegido o escondido. ¿Por qué tanto secretismo? Emma estaba sentada en el jardín, observando la casa. ¿Qué había allí que ella no supiera ya? Su respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Cuando regresó adentro, encontró una puerta entreabierta en el pasillo del segundo piso. Estaba seguro de que estaba cerrado antes. Su corazón se aceleró. Al acercarse se dio cuenta de que era un dormitorio, pero no cualquier habitación. En el centro había un sillón, libros esparcidos y fotografías de una mujer, lo mismo que la imagen de la oficina. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de él. Su cuerpo se congeló. No debería estar aquí. La voz de Ethan era baja, pero transmitía algo diferente. Emma se giró lentamente y se encontró con su intensa mirada. Esta vez no solo parecía enojado, parecía herido. Ella acababa de mencionar algo que él no quería que nadie descubriera. Emma sostuvo la mirada de Ethan, tratando de descifrar su expresión. Había algo allí que ella nunca había visto antes. No era ira ni frialdad. Fue dolor. Por un momento, casi se sintió culpable por invadir ese espacio. Pero luego recordó. No le debía una explicación. ¿Quién es ella?, preguntó. Manteniendo la voz firme, Ethan no respondió de inmediato. En lugar de eso, se pasó una mano por la cara como si intentara controlar algo dentro de él. «Eso no es asunto tuyo», respondió secamente. Emma se cruzó de brazos, negándose a aceptar esa respuesta. «Soy tu esposa, Ethan, aunque solo sea en el papel». Soltó una risa corta y sin humor. «Exactamente, en el papel». Su tono era duro, pero Emma no se echó atrás. Si creía que podía alejarla con respuestas vagas, estaba equivocado. Si no, importa por qué ocultarlo. Esta vez Ethan la miró de manera diferente, como si estuviera considerando cuánto podía confiar en ella. El silencio entre ellos se hizo pesado. Entonces, finalmente, Ethan suspiró, luciendo derrotado. Su nombre era Camila. Su tono era bajo, casi un susurro. Emma contuvo la respiración. No fue una respuesta completa, pero fue un comienzo. «¿Cómo se llamaba?», repitió, tratando de comprender el peso de aquellas palabras. Ethan miró hacia otro lado, como si estuviera reviviendo algo que preferiría olvidar. «Ella murió». Eso es todo lo que dijo. Emma sintió una opresión en el pecho. Ahora todo tenía sentido. El frío, la distancia, el silencio. Ethan Montoya estaba en quiebra. Él no había aceptado ese matrimonio porque quisiera. Lo había aceptado porque no se permitía sentir nada más. Emma se dio cuenta, en ese momento, de que su mayor desafío no sería enfrentarse a él. Le haría ver que todavía había algo por lo que luchar. Ethan miró hacia otro lado como si hubiera dicho más de lo que quería. Emma se dio cuenta de que ese nombre tenía un peso inconmensurable para él. «Lo siento», dijo en voz baja, y por una vez no fue por obligación. Fue sincero. Dejó escapar un largo suspiro, pasándose la mano por el cabello. «No tienes que sentir. Eso no cambia nada». Su voz era fría, pero diferente a la anterior. No era indiferencia, era protección, como si no quisiera permitirse sentir nada. Emma sabía que no tenía sentido presionarlo más. Si quería entender a Pinto Senda, Ethan tendría que esperar a que él confiara en ella. Y la confianza no se exigía, se ganaba. Ella dio una última mirada alrededor de la habitación antes de irse, dejándolo solo con sus recuerdos. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que algo dentro de él cambiaba. Antes, ella solo quería entender a Ethan Montoya. Ahora quería algo más.
Quería ayudarlo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Emma sintió su presencia de otra manera. Ethan parecía más distante que nunca. Sus hombros estaban tensos, su mirada perdida en el espacio. Fue como si, al hablar de Camila, hubiera abierto una herida que llevaba años intentando enterrar. ¿Alguna vez has amado a alguien, Emma? La pregunta surgió de la nada y la tomó por sorpresa. Parpadeó un par de veces antes de responder. No sé si lo que viví se puede llamar amor. Ethan asintió, como si entendiera. Había algo en sus ojos que Emma nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Ella supo, en ese instante, que había algo roto dentro de él. Y que, por mucho que intentara ocultarlo, Ethan Montoya estaba tan perdido como ella. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. El silencio ya no era tan sofocante. Incluso sin muchas palabras, Emma sintió que Ethan estaba empezando a bajar la guardia, aunque lentamente. Ya no la trataba con la misma frialdad distante. Las miradas se prolongaron un poco más. Los gestos parecieron menos automáticos, pero aún faltaba un largo camino por recorrer antes de que él realmente confiara en ella. Emma lo sabía, y extrañamente, estaba dispuesto a esperar. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, oyó pasos detrás de él. Ethan se detuvo a su lado y observó el paisaje. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego, rompió el silencio. Solía venir aquí con ella. Su voz era baja, como si estuviera poniendo a prueba su propia resistencia. Emma permaneció en silencio, esperando que él continuara. A Camila le encantó este lugar. Las palabras salieron con dificultad, pero estaban allí. Fue un comienzo. Emma se giró ligeramente para mirarlo. ¿Qué le pasó? Ethan cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Cuando lo abrió, su mirada se llenó de algo oscuro. Ella murió por mi culpa. La confesión fue directa y sin rodeos. El corazón de Emma se aceleró. Había mucho más en esta historia de lo que él dejaba entrever. ¿Cómo esto? Ethan apretó los puños y miró hacia otro lado. No quiero hablar de eso. Podría insistir, pero sabía que sería inútil. Ethan hablaría cuando estuviera listo, pero en ese momento, Emma se dio cuenta de algo importante. Su pasado no fue solo doloroso, era una cicatriz que se negaba a dejar sanar, y tal vez, sin darse cuenta, estaba esperando que alguien le ayudara a cerrar esa herida. En los días siguientes, Ethan evitó el tema. Emma sabía que había tocado algo delicado, pero también sabía que no podía huir de ello para siempre. Poco a poco, comenzó a notar patrones en su comportamiento. Ethan pasó horas en la oficina, saliendo temprano y regresando tarde. Cuando estaba en casa, se mantenía ocupado todo el tiempo, como si tratara de evitar su propio silencio. Emma lo vio por lo que era, un escape. Se escondió en el trabajo para evitar enfrentarse a lo que lo atormentaba. Una noche, Emma se despertó sobresaltada por un ruido que venía del pasillo. Cuando salió de la habitación, encontró a Ethan parado frente a la puerta de la antigua habitación de Camila. Su mano estaba en el pomo de la puerta, pero no parecía capaz de girarlo. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Emma dudó un segundo antes de acercarse. Ethan cerró los ojos cuando escuchó su voz, pero no se giró. «Vuelve a tu habitación, Emma». Ella podría haber obedecido, pero él no obedeció. Se acercó más y quedó de pie junto a él. «No tienes que afrontar esto solo». Ethan dejó escapar una risa seca y sin humor. «¿Crees que puedes arreglar lo que está roto?» Emma tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la mirada firme. «Tal vez no, pero huir de ello no cambiará nada». Por primera vez, Ethan la miró directamente a los ojos. Había algo allí que Emma nunca había visto antes. No era ira, era miedo.
Después de un largo silencio, quitó la mano del pomo de la puerta y se giró para marcharse. Pero antes de irse, dijo algo que hizo que el corazón de Emma se acelerara. «No intentes salvarme, Emma». Y luego desapareció en el oscuro pasillo. Emma se quedó allí, sintiendo el peso de sus palabras. Pero al contrario de lo que él quería, eso no la alejó. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Ethan Montoya se estaba ahogando en su propio pasado. Y, le gustara o no, Emma no iba a dejar que él cayera solo. En los días siguientes, Emma notó que Ethan estaba volviendo a poner sus barreras. Hablaba menos, pasaba más tiempo al aire libre y evitaba cualquier cercanía con ella. Fue como si la noche en el pasillo nunca hubiera sucedido. Pero Emma lo sabía mejor. Estaba tratando de alejarse porque por primera vez alguien estaba viendo más allá de su fachada. Y eso le asustó. Ella no insistió, no lo presionó, pero siempre estaba cerca, esperando que decidiera bajar la guardia nuevamente. Así sucedió. Una noche, durante la cena, Ethan rompió el silencio. «Nunca quise casarme otra vez». La confesión llegó sin previo aviso, sin contexto. Emma levantó la mirada, sorprendida de que él estuviera dispuesto a hablar. Ethan hizo girar su copa de vino en sus manos, sin mirarla. «Después de Camila, pensé que nunca más podría sentir nada por nadie». Hizo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus palabras, y durante mucho tiempo no lo sentí. Emma contuvo la respiración. Se iba abriendo, aunque fuese poco a poco. «¿Pero ahora?», preguntó suavemente. Ethan finalmente la miró. Sus ojos oscuros se llenaron de algo que ella no pudo identificar. «Ahora no lo sé». Aquellas palabras, tan sencillas, tenían un peso inmenso. Emma sintió que algo cambiaba entre ellos en ese momento. No fue solo un matrimonio, forzado, no más. El silencio se prolongó, pero esta vez no era incómodo. Estaba lleno de significados, de posibilidades. Ethan miró hacia otro lado y se llevó el vaso a los labios. Emma podía notar que él estaba luchando contra algo dentro de sí. Y sin decir nada más, ella lo sabía. Estaba empezando a sentir algo de nuevo, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. A partir de esa noche, Ethan comenzó a actuar de manera diferente. Él todavía mantenía la distancia, pero no de la misma manera. Sus miradas hacia Emma se prolongaban más tiempo. Sus toques ocasionales parecían menos calculados. Él ya no la trataba como a una extraña, pero tampoco avanzó. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el pasado que lo atormentaba y el presente que lo confundía. Y Emma sabía que por mucho que quisiera ayudarlo, Ethan tendría que dar el siguiente paso solo. Entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, una tormenta cayó sobre Madrid. Los relámpagos atravesaron el cielo y los truenos resonaron por la ciudad. Emma no podía dormir. Fue a la sala de estar, esperando que una taza de té ayudara a calmar su mente. Pero cuando llegó allí, encontró a Ethan frente a la chimenea, mirando las llamas con una expresión distante. Parecía perdido en sus pensamientos, sosteniendo un vaso de whisky que ni siquiera había bebido. Emma dudó, pero decidió acercarse. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Ethan dejó escapar una risa baja y sin humor. «Esa es una pregunta peligrosa, Emma». Ella se sentó a su lado sin retroceder. «¿Por qué?». Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego apartó la mirada de las llamas y la miró. «Porque si respondo honestamente, puede que no te guste la respuesta». Emma sintió un escalofrío recorrer su columna, pero él no apartó la mirada. «Intentar». Ethan suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello. Parecía cansado, pero no solo físicamente. «Pasé años intentando no sentir nada», confesó.
Y por primera vez en mucho tiempo, ya no estoy seguro de entenderlo. Emma sintió que su corazón se aceleraba. Había algo diferente en ese momento, algo intenso, y por primera vez vio en sus ojos no solo dolor, sino deseo. El silencio entre ellos se hizo denso, lleno de algo que Emma no podía definir. Ethan la observó con una intensidad que le puso los pelos de punta. Ya no había más distancia, ni más muros entre ellos. Por primera vez, él estaba allí, sin la máscara con la que la apartó. ¿Y ahora qué sientes? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Ethan apretó la mandíbula como si estuviera luchando consigo mismo. Luego, sin previo aviso, se inclinó ligeramente, cerrando la distancia entre ambos. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. ¿Debería ella dar marcha atrás? Di algo, pero no pudo, porque en ese momento no había ninguna duda de lo que estaba pasando. Ethan le tocó la cara suavemente, sus dedos cálidos contra su piel fría. «No debería querer esto», murmuró con voz ronca. Emma contuvo la respiración. «¿Pero quieres?» Ethan no respondió con palabras. En cambio, sus labios encontraron los de ella, calientes, urgentes, como si estuviera rompiendo cada regla que se había impuesto a sí mismo. El beso fue intenso, pero a la vez vacilante, como si Ethan aún no supiera si debía entregarse por completo. Pero cuando Emma deslizó sus dedos alrededor de su nuca, acercándolo un poco más, él cedió. Sus manos la abrazaron con fuerza, como si finalmente aceptara lo que sentía. Fue un momento, breve pero abrumador. Cuando se apartó, su respiración era entrecortada. «Esto lo cambia todo», susurró. Emma sabía que no estaba hablando solo del beso, estaba hablando de lo que vino después. Y en el fondo, Emma sabía que tenía razón. A partir de ese momento, nada entre ellos volvería a ser igual. Ya no había espacio para ignorar lo que estaban sintiendo. Ethan Montoya ya no era solo un hombre que intentaba escapar de su pasado. Era alguien que, por primera vez en años, estaba listo para volver a sentir. Esa noche Emma no pudo dormir. El beso de Ethan todavía estaba grabado en su mente, cada detalle grabado en su piel. No fue solo su toque, sino todo lo que hubo detrás de ese momento. La vacilación, el deseo, la lucha interna que estaba atravesando. Ethan Montoya no era un hombre fácil y Emma lo sabía, pero por primera vez dejó de correr. Ahora quedaba por ver si estaba listo para seguir adelante o si había sido simplemente un lapsus emocional. A la mañana siguiente, Ethan ya estaba en la sala cuando Emma bajó. Parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero ella notó los detalles, los dedos que tamborileaban contra la taza de café, la mirada que evitaba la suya por mucho tiempo. Él estaba tan inquieto como ella. Emma dudó un momento antes de acercarse. «Sobre anoche», empezó, pero él la interrumpió. Fue un error. Las palabras fueron un golpe fuerte y por un segundo Emma sintió una opresión en el pecho. Ella cruzó los brazos, manteniendo su postura firme. «¿Un error? ¿Eso es lo que significó para ti?» Ethan cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. «No puedo darte lo que quieres, Emma». Su voz no era fría, pero tenía un peso diferente. Él no quería alejarla, pero sentía que debía hacerlo. «¿Y qué quiero?». Ella desafió. Ethan finalmente la miró y su mirada estaba llena de conflicto. «Algo real». El silencio se prolongó entre ellos. Emma sabía que podía aceptarlo y fingir que nunca había sucedido, pero ya no fue posible. El problema no era que Ethan no sintiera nada por ella. El problema era que él sentía, y yo estaba aterrorizada de ello. «Puedes seguir corriendo, Ethan», dijo con voz firme, «pero no voy a fingir que no sucedió». Y luego
sin decir otra palabra. Emma se dio la vuelta y salió de la habitación. Esta vez fue ella quien estableció las reglas. Ethan pasó el resto del día encerrado en su oficina. Emma sabía que sus palabras lo habían afectado, pero no esperaba que reaccionara de inmediato. Era un hombre acostumbrado a controlar, a mantener sus emociones enterradas, y ahora, por primera vez en años, se veía obligado a afrontar lo que sentía. Emma no quería presionarlo, pero tampoco podía ignorar lo que había sucedido. Algo entre ellos había cambiado, y pretender que no significaba nada era una mentira. Al día siguiente, Ethan actuó como si nada hubiera pasado. Siguió su rutina como siempre. Salió a reuniones, regresó tarde. Pero Emma vio las señales, la forma en que sus ojos la seguían cuando pensaba que ella no lo miraba, la tensión en sus hombros cada vez que estaban en la misma habitación. Él estaba huyendo, sí, pero no el de ella. Estaba huyendo de sí mismo. Y esta vez, Emma no le permitiría esconderse para siempre. Esa noche decidió enfrentarlo. Ella esperó a que él regresara, y cuando Ethan entró en la casa, ella estaba sentada en la sala de estar, esperándolo. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. Ethan dudó por un segundo antes de suspirar y sentarse a su lado. Emma, esto no es una buena idea, pero había algo en su voz que le hizo darse cuenta. Él no estaba tratando de alejarla porque no quería hacerlo. Él estaba tratando de protegerla. ¿Por qué crees que no puedes sentir algo por mí? Ella fue directa. Ethan se pasó la mano por la cara, exhausto. Porque todo lo que amo termina siendo destruido. Esas palabras fueron dichas en un susurro, pero conllevaban un profundo dolor. Y fue entonces cuando Emma se dio cuenta. Ethan Montoya no tenía miedo de amarla. Tenía miedo de perderla. Emma sintió una opresión en el pecho al oír esas palabras. Ethan no solo estaba intentando alejarla, se estaba protegiendo de algo mucho más grande, pero ella no quería que la protegieran de algo que ni siquiera entendía. ¿Crees que puedes controlarlo todo, Ethan, incluso lo que sientes? Se rió, pero sin humor. Necesito controlar. Sus ojos estaban llenos de algo oscuro. Porque cuando perdí a Camila, me di cuenta de que el amor no significa nada cuando no puedes evitar que suceda lo peor. Emma no apartó la mirada. Ella comprendía su dolor, pero no podía aceptar que él se encerrara en sí mismo para siempre. Te culpas a ti mismo, ¿no? Su voz era baja, pero llena de seguridad. Ethan se pasó la mano por el cabello, exhausto. Cada día. El silencio entre ellos se hizo más denso. Nunca le había dicho eso a nadie. Emma sabía que se adentraba en terreno peligroso, pero si quería hacerle ver que no estaba condenado a vivir en el pasado, tenía que perseverar. Ella extendió la mano y tocó su mano. Ethan no se movió. ¿Crees que si no sientes nada, nunca volverás a sufrir? Él no respondió, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. Pero la verdad es, Ethan, que ya estás sufriendo, simplemente solo. Su cuerpo se tensó, como si esas palabras fueran un puñetazo en el estómago. Emma no tenía intención de obligarlo a hacer nada, pero quería que supiera que huir de sus sentimientos no lo haría más fuerte. Y entonces, para su sorpresa, Ethan le devolvió la mano. Fue un gesto, sencillo pero lleno de significado. No dijo nada, no prometió nada, pero por primera vez no estaba huyendo. Emma supo en ese instante que se había roto una barrera, y que, aunque todavía se resistía, una parte de él ya había empezado a permitirse volver a sentir. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. Ethan ya no evitaba a Emma. No hubo promesas ni declaraciones, pero la distancia que tanto había intentado mantener se había disuelto. Las miradas se prolongaron más. Los silencios ya no eran incómodos. Emma sabía que él todavía estaba luchando contra su propio corazón, pero también sabía que una parte de él
ya se había rendido, y esta vez ya no parecía tan desesperado por escapar. Una noche, mientras estaban en el porche, Ethan la observó en silencio. El viento le revolvió el pelo y, por un momento, simplemente se quedó allí, absorbiendo ese momento. «No te rendiste conmigo», dijo, su voz llena de algo que Emma nunca había escuchado antes. Ella se volvió hacia él, sorprendida por sus palabras. «Nunca pensé en eso», respondió simplemente, y era verdad. Por más difícil que fuera, ella nunca quiso renunciar a él. Ethan se acercó más, y sus ojos se clavaron en los de ella. «Emma, no sé cómo hacer esto». Su voz era un susurro lleno de incertidumbre. Ella entendió. Él no sabía cómo volver a amar, cómo permitirte sentir sin miedo a perder. «Entonces aprenderemos juntos», dijo suavemente, tocándole la mano. Y por primera vez, Ethan no se echó atrás. Él ahuecó su rostro suavemente, como si finalmente aceptara lo que había estado frente a él todo el tiempo. Luego, sin dudarlo, la besó. Esta vez no había miedo, no había barreras, solo la rendición de un hombre que, después de tanto tiempo, finalmente se había permitido sentir de nuevo. El beso fue diferente a la primera vez. No hubo vacilación, solo aceptación. Ethan abrazó a Emma como si finalmente hubiera encontrado algo que no quería perder, y ella correspondió con la misma intensidad. Cuando se separaron, sus rostros aún estaban cerca y su respiración era irregular. Emma vio algo nuevo en sus ojos, esperanza, y supe en ese momento que nada volvería a ser igual. En los días que siguieron, Ethan ya no intentó ocultar lo que sentía. Él todavía era reservado, pero ya no evitaba su presencia. Empezaron a aparecer pequeños gestos, un toque sutil en su mano, una mirada persistente, una sonrisa sutil. Emma podía decir que él lo estaba intentando, y eso fue suficiente. El hombre que anteriormente se había cerrado al mundo, ahora se permitía abrirse a ella. Una noche, mientras estaban juntos en la terraza, Ethan tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo cambiaste todo, Emma», dijo en voz baja. Ella sonrió suavemente. «Solo te mostré lo que ya estaba allí». Ethan la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Y por primera vez, no parecía cargar solo con el peso del pasado. Sabían que todavía habría desafíos, que el camino por delante no sería fácil. Pero esa noche no importó, porque por primera vez Ethan Montoya había dejado el pasado atrás, y con Emma a su lado finalmente estaba listo para vivir de verdad. Pasó el tiempo y lo que parecía imposible se volvió real. Ethan y Emma ya no eran dos desconocidos atrapados en un matrimonio forzado. Habían construido algo real, algo que ningún contrato podía definir. Ethan ya no tenía miedo de mostrar lo que sentía y Emma sabía que había logrado lo imposible, hacerle creer nuevamente en el amor. Una noche, mientras caminaban juntos por la casa, Ethan se detuvo de repente. «Quiero mostrarte algo», dijo tomándole la mano. Emma lo siguió hasta la oficina, donde él sacó un pequeño sobre y se lo entregó. «¿Qué es eso?», ella preguntó confundida. Él sonrió suavemente. «Mi forma de demostrarte que ahora elijo estar contigo, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo». Emma abrió el sobre y vio los papeles del contrato de matrimonio, pero esta vez había algo diferente. En la esquina inferior, una firma, la suya. Había anulado el acuerdo que los había unido en el principio. Emma ahora era libre. Su corazón se aceleró, pero ella ya sabía la respuesta antes incluso de hablar. «Ethan», comenzó, pero él la interrumpió. «No tienes que quedarte, pero espero que elijas esto». Emma lo miró y en ese instante supo que ya no había dudas. Ella no estaba allí por obligación.
Nunca lo fue. Ella estaba allí porque lo amaba. Él sonrió y le tomó la mano con firmeza. Te elijo a ti, Ethan. Él le devolvió la sonrisa y, por primera vez, no había sombras en sus ojos, solo amor. Ethan abrazó a Emma con fuerza, como si estuviera absorbiendo el peso de esa elección. Esta vez ya no había miedo, ya no había dudas. Él sabía que Emma estaba allí porque ella quería estar allí, y eso significaba más que cualquier contrato. Ella no era solo su esposa en el papel, ella era la mujer que él eligió amar todos los días. Los días que siguieron fueron diferentes. La mansión ya no parecía tan fría, el silencio ya no era tan solitario. Emma y Ethan construyeron algo que nadie podría quitarles. El amor que surgió del dolor, de la lucha, de la resistencia. Habían superado sus miedos, habían dejado atrás el pasado y habían encontrado en el otro el coraje para seguir adelante. Juntos. Años después, mientras miraban el atardecer en la terraza de su casa, Ethan tomó la mano de Emma y la besó suavemente. Si alguien me hubiera dicho que un día volvería a ser feliz, no lo habría creído, confesó. Emma sonrió apoyando la cabeza en su hombro. La felicidad siempre ha estado aquí, Ethan. Solo necesitabas permitirte sentir de nuevo. Y se lo permitió, porque al final no fue el destino el que eligió este amor. Eran ellos, y esa elección, por encima de todas, fue la que realmente cambió sus vidas para siempre. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. Gracias y hasta el próximo video.